Estamos en el relato número 6. Hoy hablamos un poquito sobre esta energía, ¿verdad? El de la fuerza de voluntad. Espero que hayan leído el pequeño relato. Mañana haremos un trabajo muy especial. Trataremos de compartirle dos relatos que son muy referentes a este trabajo, a esta labor que es la de ser el puente entre este plano terrenal y el otro plano, ¿no? Y cómo los abuelos ven este mundo terrenal con el otro mundo, pues ahora sí que de una forma diferente, ¿verdad? Que aún así lo seguimos trabajando nosotros. En algún momento, como les decía yo, como ese en la ensoñación cómo entrar y salir a estos portales. El día de hoy toca pues trabajar con at, ¿no? At es el sonido armonioso del agua. At es el agua. At es el origen de la vida. Sin agua, pues no podemos nosotros estar trabajando. Dentro de este caminar, hermanitos, cuando nosotros trabajamos con el tonali, o sea, con la energía del día, siempre nos acompaña una abuela, un abuelo, ¿no? Por ejemplo, Zipactli está representado por el agua. Yeyecatl, pues por lógica es Yeyecatl, es el viento. Kahli representa la tierra porque está hecho de tierra. Y Tlet, fuego, Huehueteotl, está Cuetzpali. Nuevamente regresamos a Coatl. La serpiente es Atl por Chalchihuitlicue. Miquisli es Yehyecatl, es el aire. Mazatl es la tierra, ¿no? Tochli es el fuego que transforma a Mayahuel en ese líquido sagrado. Y regresamos nuevamente a Atl, al agua, que es el tonal y agua. ¿No? Entonces, estamos en constante vibrar con todas estas energías y retomando como la vibración, la quinta vibración, pues es el tonali, ¿no? Y bien, hermanitos, la raíz de la palabra, permíteme, la raíz de la palabra agua, ¿sí? Precisamente es at y su raíz nada más es la letra A, ¿verdad? Unidos es at, el sonido armonioso del agua. Esta palabra, este ejercicio, justamente nosotros, ¿verdad? Como el cuarto estado del agua es el atlachinolin. Atlachinolin como ese, el quemar del agua que está en nuestro cuerpo. Hay diferentes formas de eliminar el agua en nuestro cuerpo. Uno de ellos es, pues caminando, haciendo ejercicio, sudamos y excretamos todo ese líquido que ya no lo necesita a veces nuestro cuerpo para limpiarlo. Pero está la otra parte de expulsar todo ese sudor, todas esas toxinas a través de nuestro cuerpo, elevándolo a una temperatura elevada, ¿verdad? De nuestro cuerpo, que sería a través de la respiración. Hay diferentes formas de respirar y poder expulsar todas esas toxinas, evaporizar lo que no nos sirve el agua en nuestro cuerpo. Pero está la otra forma, que es el temazcal, ¿verdad? Temazcal, que en náhuatl nosotros le llamamos temachcali. Temach, como la o el que enseña. Cali,
casa. Entonces, Temachcali sería, a ver, se los escribo aquí, ¿no? Temach, ahí está, Temachcali. Se une, se forma por dos raíces, dos palabras. Temach, como de Temachtiani, él o la que enseña con el corazón y con el ejemplo. Cali, casa. Entonces, Temazcal no es la casa de vapor, como a veces lo llegamos nosotros a llamar, ¿no? Eso no es la casa de vapor. E incluso algunos se atreven a decir, es un lugar como un spa. No, no es un spa. El Temachcali es una casa sagrada de enseñanza, pero depende de nosotros también. Entonces, es una casa sagrada de enseñanza. Cali, casa, Temach, la que enseña o el que enseña. Sí. Todo esto lo podemos vibrar, lo podemos ver aquí, miren. Esta es una casa. Es la transformación que generamos a través de ese calor por su cuerpecito que está aquí y está señalando con una mano. Él está expulsando toda esta energía que no lo necesita. Así es cuando entramos a un temazcalito, pues ese vapor nos ayuda a expulsar lo que no necesitamos. ¿Y para qué? Para mantenernos en esta centralidad, ¿no? Por eso tenemos aquí al alacrancito, al colotli, y dentro de los señores de la noche, ¿no? Xiutecutli, que está aquí, Xiutecutli, es el señor del fuego celeste. Su nahualito es el colotl, y ahí está el colotl. ¿Qué representa Xiutecutli? Es mantenerte en esta centralidad, de Shoot. mantenerte en el centro. Sabes muy bien, conoces muy bien la oscuridad y la noche. ¿Y cuando lo encontramos a Xiutecutli? En la mañanita, como en el cuentito. La primera irradiación que hace el abuelito Tonatiuh. Y esa luz azul que irradia el abuelito Tonatiuh, justamente es llamado el colibrí azul turquesa, ¿no? Es ese azul. Nos anuncia una nueva oportunidad. Y al atardecer igual se ve el cielo azul antes de que llegue la noche. Entonces, el abuelito Xiuhtecuhtli, que es un desdoblamiento del abuelito Sol, representa pues entonces como la medicina para poder fluir. Por eso vemos aquí una casa y vemos aquí el agua terrestre, pero también el agua que baja del cielo y toda esa agua es medicina, ¿no? Podemos ver aquí las lengüetitas de Malinale. El agua es medicina. El agua es lo purificamos, lo cargamos de energía con esas reacciones con su luz. Por eso en algún momento yo les decía, dejen su agüita ahí a la luz del sol todo el día, que evapore lo que tenga que evaporar. Y si pueden, agréguenle un poco de sal. Si pueden, agréguenle un poquito de algunas hierbitas. Eso nos va a ayudar a empoderar nuestra agüita, ¿no? El agua, el agua nos ayuda a poder Ya, güey. desechar, ¿Qué te quedas con papi? que ¿Tú? no, Yo lo con él.
Permíteme. Bueno, entonces el agua nos ayuda todo eso a eliminar lo que nosotros no necesitamos en nuestro cuerpo. Pero hay un enfoque más sobre el agua. El agua es el elemento nahuálico que los abuelitos lo trabajamos. El agua lo podemos convertir en líquido, sólido y gaseoso. Y se puede transformar, sí. Así nosotros podemos cambiar con las intenciones que tenemos. Nuestra palabra tiene un enorme poder. Nuestro agradecimiento tiene un enorme poder. Y hay un tercer regalo que podemos hacer. Hacer las cosas con la seguridad de que va a suceder. Eso lo veríamos mañana. Sí, cada uno de nosotros, les anticipo, cada uno de nosotros va a conseguir, va a buscar tres, tres jades de diferentes colores. Es que no tengo jades. Bueno, consigue tres rocas. Tres. Cada uno de ellos lo vamos a intencionar, ¿no? Cada uno llevará una intención. Por eso debe de ser de diferentes colores. Los abuelitos le llaman, son las tres disciplinas, son las tres llaves para abrir el mundo de la abundancia. Ujú. A pesar de que no los entendamos bien, los vamos a hacer. Los resultados vamos a empezar a observar en el final de la trecena. ¿Cuándo finalizamos la trecena? Con el tonal y Coscacuautli, ¿sí? Shiu viene de la palabra shutik. ¿Y qué es shutik? Azul celeste, el azul celeste. Tecutli, el gran señor del azul celeste. Xutecutli también en algunas tradiciones, con algunos abuelos, lo consideran como el centrador. ¿Por qué el centrador? Porque en el Amochli Borgia, ¿verdad? El Xutecutli está en el centro, aquí alrededor, cada uno de los rumbos tiene dos energías. Está Itzli con Piltzintecutli, Centeotl con Mictlantecutli, Chalchihuitlicue con Tlazolteotl, Tepeyolotli con Tlaloc. Están en los cuatro rumbos. Y Xutecutli está en el centro. Por eso también le llaman como centrador. Pero también porque el centrador en el cielo lo podemos encontrar. Es el que está en el centro entre el día y la noche y el día. ¿No? Entonces, el abuelito Sol es un desdoblamiento del abuelo Tonatiuh en el colibrí, como el colibrí azul turquesa. Hay una gran enseñanza con el colotli. Sí, hermanitos. Sí. Y si se dan cuenta, este colotli, este alacrán, no tiene 8 patitas. Aquí nos lo muestra 6, miren, 3 y 3. Recordemos que el número 3 es crear. Crear en el mundo terrenal, pero también en el mundo onírico, en el mundo del ensueño. Encontramos que en sus tenacitas, o como podemos llamarle, no tiene esas tenazas para cortar.
sino que recibe la información, miren, recibe la palabra. Cuando nosotros estamos centrados, podemos recibir esa sabiduría en los dos mundos, ¿sí? Recibir esa sabiduría para ponernos a trabajar a través de esta centralidad. Y a través, para mantenernos en esa centralidad, es necesario vivir este proceso del tema Chikali. Es una ceremonia, recuerden que en la parte superior que encontramos aquí, esto es toda una ceremonia. Cuando entramos al temazcal, hacemos, entendemos que debemos de vivir ese proceso, ese cambio energético, espiritual y emocional. Y todo eso que nosotros desechamos en ese temazcal nos va a ayudar a vivir, nos va a dar información, ese proceso, para vivir en esa armonía. Así como lo hizo este niño, Juantzin Tlatzihki, Juanito el flojito, ¿no? Que en ese momento, pues, como decíamos en el relato, él era rebelde, estaba en sus 13 años. En algún momento fuimos, o todavía somos, como ese Juanito, ¿no? Nos hacemos a veces irresponsables, sabiendo cuál es nuestra responsabilidad, sabiendo qué es lo que debemos de hacer, pero nos hacemos como que, ay, la Virgen nos habla y que fluya todo. No, justamente eso de mantenernos centrados nos recuerda Xutekutli, tienes que hacerte responsable, tienes que ser agradecido, no como la abuelita le decía, agradece todo, todo se te da, todo llega, pero tú también tienes que agradecerle al abuelito Tonatiu a todo lo que se te da, comida, techo, y como pago, pues tú también ayuda en el trabajo. Pero bueno, entonces es una enseñanza que nos lleva a reflexionar, a reaprender, a que nosotros podemos también cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar por el agua. El agua se adapta, tiene el enorme poder de la adaptabilidad, pero también tiene ese gran poder de dar vida, de refrescar, pero también tiene el poder de destruir, destruir mundos, destruir todo aquello que pasa a su lado, que pasa sin fertilizar. Y a veces, hermanitos, todos estos procesos nos llevan a ser lo que nosotros somos, ¿no? A través de esas vivencias que nos transforman. Y debe de ser eso el camino hacia esta transformación. Nuestro tema Chcali, la casa del aprendizaje y enseñanza, nos debe de enseñar a vivir en esa centralidad como producto final, como aprendizaje debe de ser del saber vivir en esta centralidad. Sucede mucho en nuestra vida cuando decimos, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que es dulce si no has probado lo agrio? ¿Cómo sabes que la pérdida de un ser querido duele si no has perdido a nadie? ¿Cómo sabes lo que es estar como a Quetzamani
si no has estado en situaciones de mucha tensidad, de estrés, de desesperarte. No puedes, sino hasta vivirlo. Y el vivir todas esas situaciones, esos procesos, nos lleva, por eso miren el Colotli, esta casa le da esa información, esa sabiduría. ¿Y por qué la palabra no está señalando hacia arriba, la vírgula? ¿Por qué está señalando hacia abajo? Bueno, porque esa información debe de ser hacia el centro, hacia nosotros. Vean, al igual que esta vírgula, mire, hacia adentro, hacia adentro. Y el colotli, como podemos ver, miren sus ojitos, observando, pero también está con la vista periférica, atento a lo que sucede a su alrededor. También es lo que nos dice, para que tú puedas decir, sé lo que es perder a alguien, sé lo que es el dolor, sé lo que es ser discriminado, sé lo que es no ser tomado en cuenta, sé lo que es la soledad, sé que lo que es la compañía, porque ya lo viví, porque lo vibré, porque realmente esta casa ha sido ese templo de la enseñanza. El día de hoy en la mañana estuvimos grabando un contenido con el hermanito Víctor. Si puede, les compartí el link, si pueden visitar su canal de YouTube. Él lo subió en Facebook también. Esta charla que hablamos justamente de la casa, de la importancia de cuidar la casa, de la importancia del que nuestra casa, por ejemplo, estas son las raíces, esta es la base. Toda esta casa, si se dan cuenta, está pintado de color rojo y blanco, que justamente nos habla de Xipetote, de cambiar, de transformar, ¿no? Y entonces toda esta casa está empoderado para ese cambio. Tan así que hicimos, que adaptamos este pequeño relato. Este relato nos lo contó una abuelita. Es un relato real, ¿sí? Ella, la abuelita, ella es la que nos contó lo que vivió con su nietecito. Ajá. Y se llama Nixelia y Camahuizot, Iwan y Canochinoyolo. Ella, ya tiene tiempo. Ella es la que dice, cuando yo digo, lo recibo con mucho honor y respeto y con todo el corazón. No estás recibiendo una responsabilidad cualquiera. Es algo que a ti te confieren, que a ti te confían porque te conocen la capacidad que tienes. ¿Sí? Y por eso me van a disculpar algunos de ustedes. A veces yo les he pedido ese favor porque sé que ustedes me pueden ayudar. Hermanita, ayúdeme a escribir esto. Hermanito, apóyeme con esto. ¿Por qué? Porque sé de su capacidad de ustedes. Sí. Entonces, cuando decimos, nos dan una responsabilidad, debemos de recibirlo con ese honor y respeto. No porque vean, ahora miren, ya me dieron el puesto. Sí. Y es lo primero que a mí me dijeron cuando me dieron hace un año el bastón de la fuerza de voluntad. Me dice el abuelito que me entregó, Nimitzmactilia, te entrego, y Camauizot, Iguan y Canoche no Yolo. Dice, te entrego con honor y respeto y de todo corazón. Él, el abuelito está confiando en mí y yo no le puedo fallar. ¿Por qué? Porque confían en mi persona, ¿sí? No es lo mismo decir acepto, no es lo mismo decir protesto, cumplir y hacer cumplir y todo el rollo. Y si no cumplo,
que la sociedad y mi país me lo demande. Ay, ajá, y luego estás haciendo cosas que no. Pero bueno, entonces, este es diferente porque es como un compromiso, no es como un compromiso, es un compromiso, pero no con la persona que te está dando esa responsabilidad. No, el compromiso es contigo mismo. Sí, esa es la esencia del pequeño relato. ¿Alguien ahora sí nos lo quiere comentar el relato? Y les agradezco a las hermanitas y el hermanito que nos acompañaron el día de hoy. Sí, andábamos corriendo, estuvimos muy ocupados en el día, pero pues es lo que nos encanta hacer, ¿no? Los escucho, hermanitos. ¿Alguien quisiera compartirnos sus palabras si vieron el video, si lo escucharon? ¿Qué enseñanza les dejó? Ujú. Sí, hermanita Noemi. Este, eh, la Socamati tiene bonita noche a todos. Este, es el relato del niño, ¿verdad? El que usted Ujú. contó a las 12. Ah, perfecto. Sí. Este, pues mm, reflexioné sobre la importancia de ser como, eh, ser como, no sé si la palabra adecuada sería altruista, pero, eh, o cooperativo, es mejor. Cooperativo Ujú. con tu familia, porque ahí era con la familia, y como que hacer las cosas bien, pero además hacer las cosas bien. O sea, hacerlo con empeño y hacerlo bien, porque al final una familia es tu comunidad, es tu primera sociedad. Entonces, si no aportas en tu familia, pues igual y las cosas te van llegando, pero como que existe una especie de deuda energética por no poner tu granito de arena. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo como reflexionar. Y en cuanto al cuentito, pues yo creo que todos hemos en determinado momento sido el pequeño que no quiere hacer las cosas o que quizás hace las cosas de mala gana o que aunque va haciendo las cosas no le toma importancia. Entonces, cuando se llegó el momento en el que pues al abuelito se le olvidó, porque pues también una persona que no apoya a veces pues también te pasan como por alto, como si no estuvieras allí porque pues no hay apoyo. Entonces al abuelito se le olvidó y él se quedó ahí varado en donde lo habían dejado y por no tomar las cosas como en serio, por no tomarse la dedicación ni el tiempo de ver siquiera el camino, pues no pudo regresar. Y entonces, al no saber cómo regresar, el miedo lo invadió y tampoco, le permitía abrir sus ojitos, ¿no? Entonces, pues también me hizo reflexionar, sobre la importancia de enseñarle a los pequeños a valerse por sí mismos y la importancia de que uno como pequeño o como persona tenga las ganas también de dejarse enseñar, porque si no, pues cuando ocurre una situación, a veces el miedo nos paraliza y no nos permite avanzar, ni siquiera para ponernos a salvo a nosotros mismos. Y afortunadamente, este, pues la abuelita, se dio cuenta que faltaba su nieto, o por decirlo así, su nietecito, y este, pues fueron por él y aunque él tenía los ojos cerrados, pues todavía había un adulto que podía como guiar su camino, ¿no? Y este fue muy bonito cuando todos llegaron y como que lo vieron y todos lloraron y saltaron de alegría y también él se conmovió, ¿no? Porque a lo mejor creía que no lo tomaban en cuenta y que no era importante, pero ahí se dio cuenta que aunque no era agradecido con su familia, pues sí lo esperaba, ¿no? Que estuviera bien. Y lo que le dijo su hermana mayor, ¿no? Que aunque fue como una pequeña mentira blanca, pero de alguna forma, esa mentira blanca, por decirlo así, ayudó a encaminar a que el niño empezara a desarrollar como la disciplina, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo,
Y hubo una parte en la que a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Cuando dice, es que eso es de mujeres, eso le toca a mis hermanas, ¿no? Entonces, a mí me gustó que la abuelita, le dijo, pues tú también lo vas a hacer, o sea, como rompiendo estereotipos de qué se debe hacer y qué no debe de hacer, sino en una comunidad todos apoyamos por igual, ¿no? Entonces, nada de que eso le corresponde a las mujeres ni le corresponde a los hombres, ¿no? Todos en determinado momento podemos hacerlo con nuestras capacidades ilimitantes, pero el punto es apoyar. Y me gustó mucho cuando fueron como al monte a donde ellos estaban, cuando a ver el sol, y que la abuelita le hizo decir unas palabras, que era lo que usted estaba comentando sobre, lo acepto desde el corazón, con compromiso y lo que conlleva, ¿no? Entonces, me pareció muy bonito y muy poético porque decía la abuelita que aunque ella no estuviera, él lo tenía que seguir haciendo, ¿no? Y que, y que aunque el niño decía, pero pues tú ya no vas a estar, y la abuelita le decía, pues yo voy a estar en el viento y en lo que ves, ¿no? Y aunque yo no esté, tú estás dando tu palabra. Y entonces, pues también me gustó muy bonito, bueno, se me hizo algo muy bonito porque pues ahí nos damos cuenta de la importancia de nuestras palabras, que la palabra es acción y aunque muchos dicen que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto, porque al final tu palabra es como una flecha, ¿no? Que disparas y tienes un objetivo a donde tiene que llegar y si nada más hablas por hablar, tu palabra pierde fuerza. En eso me quedé pensando y reflexionando. Y eso sería todo, de Marciani. Gracias por escucharme. Gracias a todos. Tazokamati no Ignitzin, como en la mayoría de los relatos, tiene varios aristas, tiene, la intención es educar y enseñar, ¿no? Enseñarle a los demás el valor de su colaboración en comunidad. Porque también si nosotros dejamos que estos niños hagan lo que quieran, cuando sean grandes, van a ser rebeldes, van a ser el desastre. Pero aquí una de las esencias, hermanitos, es el amor por la familia, ¿no? Es aceptar de que siempre, como comúnmente decimos, en la familia siempre hay una, ahí está la oveja negra de la familia, ¿no? Pero al final son los que aprenden más, aprendemos a veces de esa manera, a veces creemos que no somos comprendidos. Por eso el abuelito les decía, ustedes hagan que estamos bien emocionados que haya regresado, porque el amor lo puede todo, lo sana todo. Y eso es un secreto a voces. A veces esas personas que los vemos rebeldes, les vale todo, lo que les hace falta es amor. Lo que les hace falta es ser escuchados. Lo que les hace falta es que sean, sean tomados en cuenta. Y no me dejarán mentir que cuando somos, somos respetados, somos honrados, tomados en cuenta, uno se siente con ese sentido de pertenencia, ¿sí? Con ese sentido de soy parte de una gran familia y estoy cobijado por todo lo que me rodea. Pero también una de las enseñanzas, hermanitos, es que podemos cambiar, sin importar la edad que tenemos, podemos cambiar y sobre todo estar seguros que en verdad lo vamos a lograr. Y esto, cada vez que iniciamos un proyecto, un trabajo, podemos hacerlo y decírnoslos a nosotros mismos. Nixelieika mawisot iguan y canochinoyol, ¿no? De que voy a poder, me estoy comprometiendo conmigo mismo, no con nadie más, ¿no? ¿Alguien más, hermanitos? Hermanitas que quisieran compartirnos su reflexión acerca del día de hoy, de este relato, ¿qué nos enseña? ¿No? ¿Qué nos trae para que podamos reflexionar? ¿Sí? ¿Ya nadie? Bueno, vamos a pasar con el trabajo que nos toca. Ahí, ahí está.
Tequíotl iguan temachcali. Esta palabra de temachcali debemos de asimilarlo, trabajarlo, no tan solo como un temazcal, como decir, este es el temazcal, este es el... No, es nuestro templo sagrado. Dice, el trabajo con el templo de la enseñanza-aprendizaje. ¿En alguna ocasión viviste la situación de Juan? Sí, creo que la gran mayoría sí. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es escribir. Ese sí va a ser la tarea. Si lo quieren compartir en el grupo o de manera personal, yo esperaré su escrito. ¿En qué momento, en qué momento nos convertimos como ese Juanito rebelde? En mi caso, yo les puedo compartir, me convertí en ese Juan sin rebelde hace 19 años. Hace 19 años que me prestaron por unos días a un ser muy amado, ¿no? Mi hijo era el tercero, primero son las dos niñas, después era él. Entonces yo lo tuve por 1 año y 6 días. Después de perderlo, me enojé con la vida, me enojé con, entre comillas, con Dios y con todo eso de las energías benevolentes. Y decía yo, si en verdad existen ustedes, si en verdad existe Dios, no creo en ti. No mereces mi respeto, mucho menos mis ofrendas, ¿no? Entonces, me valía todo. Sí, incluso, sin darme cuenta, estaba haciéndole daño a las otras dos niñas que no tenían nada que ver, ¿sí? Y el peor error de que a veces cometemos, pues nos refugiamos en el alcohol, en los vicios. Entonces dice uno, ya no tiene sentido la vida, ¿no? Pero llega uno a esa reflexión como este Juanito, que en mi caso dije, no, debo de honrar su memoria. A él no le gustaría verme así, perdido, sin rumbo, pero sobre todo hay otros dos seres que me necesitan y necesito regresar al sendero. Fue difícil nuevamente centrarme en seguir este camino, sí, pero poco a poquito, con el apoyo de todos los que me rodean, con el apoyo de los abuelitos que decían, bueno, incluso yo era el que les reclamaba, me dice un abuelito, pues agradece que te pasó eso, agradece. Abuelito, ¿cómo voy a agradecer si le estoy diciendo perdí a mi niño? Dice, agradece, agradecele a la vida, eso te hace más fuerte. Y tienes que luchar primero por ti y por las dos vidas que todavía siguen a tu lado. Ellas te necesitan, porque también solo estás pensando en ti, en desahogar ese dolor. ¿Y ellas qué? ¿No? Ellas cómo van a desahogar el dolor. No seas egoísta en estar pensando solamente en ti, ¿no? Y entonces, ese es uno de los retos que como Juanzin podemos llegar a cambiar. Nos lleva a esta reflexión. Dice, agradece que perdiste a tu niño, porque ahora sabrás lo que es en verdad perder. Alguien que tú tenías tus expectativas, ¿no? Pues mi niño, ¿no? Es hombrecito, dos niñas y el niño. Pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Pasando sus cumpleaños contento el primer año con él.
y para que te digan, ¿sabes qué? Ya no está, ya no está con nosotros. Es doloroso, pero del dolor también se aprende a florecer nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué miedos y dudas albergas en tu ser interno? ¿Hay miedos? Sí, hay muchos miedos. En algún momento yo me decía, tengo miedo, tengo miedo de que algún día pues no cumpla con el objetivo, ¿no? De que no haya yo compartido toda esta sabiduría que me han regalado. Y a estas alturas, en todo este proceso, en este tema Chicali, en esta casa de enseñanza, he aceptado el día que yo parta de este plano, di lo que máximo que pude. Me invitan a una charla, me invitan a hacer esto, lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero dejar ni una deuda en el momento de corresponderle a los abuelitos que me han compartido tanto, que me han compartido muchísimas anécdotas, unas muy hermosas, unas tristes y unas de enojo, porque ser chofer de ellos a veces no es nada agradable. Sí, no es nada agradable, ¿por qué? Porque pues sí, hay que desvelarse y luego llegan a entrar al carrito todavía con la otra forma hasta que se bajan. Y pues es una tensión, es una energía que hay que vencer el miedo, ¿no? Las primeras ocasiones sí tenía ese miedo de que suban y el hecho de que se les quita seguro a las puertas del carro, suben, cierran, no te dicen ya llegamos, ya vámonos, sabes que tienes que arrancar, pero de reojo ves que todavía no llegan a, con su metamorfosis, tener el cuerpo humano, vaya, pues. Todavía están en el otro ser porque van a hacer ceremonias, van a hacer sus trabajos, y bueno, entonces son esos miedos, ¿no? El principal de mis miedos era eso, de partir en este plano y no haber cumplido con la tarea que me corresponde. Pero estamos dando lo máximo que podemos. Esperemos nunca fallarnos. Fallarnos primero a nosotros. ¿Qué enseñanzas aplicarías en tu vida cotidiana del relato que escuchaste? Esta es la otra tarea. ¿Cómo lo aplicaríamos? Porque estos relatos, hermanitos, es para aplicarse, es para hacerlos. También podemos nosotros nada más como, qué bonito relato, y sí, pero cuando los aplicamos, nos debe de llevar a otro nivel de percepción. La finalidad de estos relatos, hermanitos, es para que nosotros podamos entender la dinámica de la vida, que podamos entender que hay cambios que son necesarios para un bien común, ¿sí? Hay cambios que debemos de realizar para un bien personal y también para un bien común. Si yo estoy bien, si yo estoy en esa paz y con mi paz interna, podré estar en paz con los demás. Todo influye en nuestro comportamiento. Tarea. Espero que lo podamos hacer y yo sé, estoy seguro que sí. Disfruta cada instante de tu vida porque es única y empodera el decreto. ¿Cuál es el decreto? Nixelia ika mawisod, iwan ika nochinoyolo.
¿Qué es lo que recibo con honor y respeto y de todo corazón? Esta vida que yo vivo, ¿no? Esta vida que estoy viviendo aquí. Hoy, antes de dormir, decimos, Nixelia y Kamiek Mawisot y Huacanoche no yo. ¿Qué estoy recibiendo? Todas las experiencias, todos los aprendizajes de este día. Igual en la mañana, Nixelia. Lo recibo esta mañana porque es una oportunidad. Practiquémoslo, hagámoslo por 13 días y verán que vamos a encontrar una sabiduría hermosa para nuestra vida. ¿Sí? No sé si tuvieran ustedes alguna duda, algo que quisieran compartirnos, los escuchamos, hermanitos. ¿Sí? Adelante. ¿No? Bueno, además tiene una pregunta. Los tres jades o los tres minerales que usted dijo que teníamos que buscar, ¿son para mañana o durante el transcurso? Ah, para mañana. Del color que Serían me... para mañana, hermanita, para la clase. Ah, ok. O Ujú. sea, en el transcurso del día ustedes pueden buscar esas, si tienen jade, que sean de diferente color, o si no hay jade, no pasa nada, pero sí pueden buscar tres piedritas, tres rocas, no Ah, grandotas, ok. pequeñas, Ah, ok, sí. porque los vamos a tener en nuestro altar. Cada una de estas piedritas van a representar un trabajo, ¿no? Que en la mañana les voy a compartir. ¿Cuáles son estas tres cosas? Ahorita para no confundirlos, trabajemos con este decreto y de ahí Ujú. mañana con lo que sigue. Perfecto. Hermanita Luz, ¿la Gracias, Sebastián. escuchamos? Sí, hermanita. Tlapoyowalti, Temastiani, La voy a Tlapoyowalti, sí. Omniwan. Estas piedritas Temastiani, esos jades pueden ser de cualquier color. No importa, no tenemos que buscar que sea azul o verde, no importa el colorcito. No importa el color, hermanita. De Ok, preferencia de sus colores favoritos. ah, bueno, Porque tienen que ser las tres frases, las tres acciones, las tres leyes deben de ser de su preferencia. Deben de convertirse en sus frases, en sus acciones favoritas. ¿Sí, hermanita? Tlastawi, Temastiani. ¿Qué va, Nognitzin? Y Canoche no Yolo. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, nos vemos el día de mañana. Descansen, hermanitos, disfruten su descanso, porque en la trecena de Seolin vamos a hacer las prácticas nahuálicas. ¿Qué va? Matimo se ubican, timoitas que mostlan no Matimo se Voy a ubican, tener ese cueca. Timo se Timoste ubican no Mostra, Temastiani. Mostla Atimo timo